cada uno de ustedes. Un ángulo trigonométrico, jóvenes, simplemente se define como el ángulo que se genera por la rotación de un rayo alrededor de un punto fijo llamado vértice. Por ejemplo, aquí tenemos un rayo OA, ¿verdad? Un rayo es un segmento, una semirrecta, ¿verdad? Es un segmento con una flechita o también una semirrecta. Tiene su punto de origen O y su punto final A, ¿no? Ahí está, este es un rayo. Pero este rayo va a girar alrededor de este punto fijo llamado O, llamado vértice. Si gira en sentido antihorario, de esta manera, en sentido antihorario, se genera el nuevo rayo OB, ¿verdad? Pero si gira en sentido horario, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj, por eso se llama horario, ¿verdad? Es en el sentido de las manecillas del reloj, se genera el nuevo rayo OC. OC, claro que sí, mi estimado. Y se genera dos ángulos, ¿verdad? Para el giro antihorario se genera el ángulo teta, incluso está especificado, acá puedes ver la dirección. Y para el sentido horario se genera el ángulo alfa, ¿verdad? Ahí está, el ángulo alfa. Entonces, usted lo que tiene que recordar es que cuando se genera o tenemos un ángulo en sentido antihorario, ese ángulo ¿de qué signo es? Positivo, ¿verdad? Si el ángulo, el rayo, perdón, gira en sentido horario, se genera un ángulo negativo. Entonces, esa es la implicancia, ¿verdad? Los elementos de este ángulo trigonométrico son los siguientes. O se le llama al vértice, OA es el lado inicial o el rayo inicial, OB y OC son los lados finales o rayos finales. Entonces, ¿cuáles son las partes de un ángulo trigonométrico? Fácil, profesor. Es el vértice, es el lado inicial y el lado final. Nada más, ¿verdad? Ahora, la implicancia o la diferencia entre un ángulo geométrico es que el ángulo trigonométrico, ¿qué cosa tiene, chicos? Tiene signo, ¿verdad? Puede ser positivo o puede ser negativo, ¿verdad? Esa es una de las diferencias del ángulo geométrico, del ángulo trigonométrico. Porque, por ejemplo, si yo tengo acá un ángulo geométrico, vamos a suponer que tengo acá un triángulo, vamos a suponer que tengo un triángulo rectángulo, un triángulo notable de 90 grados, y aquí vale 37 grados, y abajo, ¿cuánto tiene que valer, chicos? A ver, dígame. 53. Claro, 53, ¿verdad? Este tendría que valer 53, ¿verdad? Ahora yo les pregunto, ¿estos ángulos son ángulos geométricos o trigonométricos? Trigonométricos. A ver. Nuevamente, ¿qué tipo de ángulo es? ¿Geométrico o trigonométrico? Vamos, chicos. A ver. Estos ángulos, chicos, son ángulo geométrico, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tiene signo y aparte no tiene sentido. Para que sea un ángulo trigonométrico, tiene que tener signo y sentido. Entonces, ¿cómo sería un ángulo trigonométrico? Ah, profesor, va a ser así. 90 grados. Aquí el sentido, 37. Y aquí el sentido, 53. Entonces, el primero, el de arriba, sería un ángulo geométrico, ¿no? Geométrico. Y el de abajo sería un ángulo trigonométrico. Esa es la diferencia, ¿ya? Tiene que tener sentido. Ahora, profesor, ¿por qué lo has puesto en ese sentido? Porque ese es antihorario, ¿te das cuenta? Sentido antihorario. Y cuando hay sentido antihorario, los ángulos son positivos. Porque si yo lo hubiera puesto de esta forma, sería sentido horario y el ángulo sería acá menos 37 grados Celsius. Menos 37 grados. Ya estoy pensando en química nomás.
Ya, ¿quedó claro esa parte, chicos? A ver, por favor. Sí, profesor. Correcto, Sí, profesor. entonces, continuamos. Ya, acá dice jóvenes, tenemos un dibujito. ¿Cuándo un ángulo es positivo y cuándo es negativo? Es positivo cuando el sentido de giro es antihorario. Y es negativo cuando el sentido de giro es horario, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj. Ahora, para que te des una idea qué es sentido horario y antihorario, horario se dice que ubícate en un punto imaginario en la parte de arriba y empieza a girar hacia la derecha. Ese es sentido horario. Sentido antihorario es ubícate en un punto arriba y empieza a girar hacia la izquierda, formando un círculo. Ese es sentido antihorario, ya en tu mente. Entonces, el ángulo positivo es sentido antihorario. Aquí le he puesto el valor de alfa. El lado inicial sería OR y el lado final sería OS. En el ángulo negativo, el sentido de giro es horario, por lo tanto es menos alfa. O sea, es lo opuesto que el ángulo positivo, siempre va a ser lo contrario, ¿ya? El lado inicial acá sería OS y el lado final OR. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí usted puede ver acá. Aquí tenemos una vuelta completa. Una vuelta completa, ¿cuántos grados equivale, chicos? 360. 360. 360 grados, exactamente, jóvenes, señoritas, perfecto. Pero el sentido de giro acá es antihorario. Si es antihorario, es positivo. Entonces acá sería más 360. Pero ya no se coloca porque ya tú sabes que el positivo se obvia, ¿verdad? En el siguiente ejemplo tenemos un ángulo. ¿En qué sentido está girando este ángulo, por favor, chicos? Antihorario. Y horario. Exactamente, antihorario, mi estimado, mi estimada, antihorario. Entonces, como es antihorario, va a ser positivo. En este caso, el valorcito, según el ejemplo me dice, va a valer 60. Entonces sería más 60, ¿verdad? Ahí está el valor, 60. Pero en el tercer ejemplo, acá usted lo puede visualizar, lo puede ver, claro que sí. Aquí el sentido de giro no es antihorario, sino es horario, en el sentido horario. Si es horario, el ángulo va a ser negativo. Ahí está, correcto. Y el valor va a ser, según lo que me dice el problema, 300. ¿Por qué? Porque si yo llego a media vuelta es 180. Si llego al siguiente cuadrante sería 180 más 90, que es 270. Más un pedacito más sería 300. Pero no te olvides que va a ser negativo porque es sentido horario, ¿correcto? El siguiente ejemplo es sentido antihorario. Si es antihorario, es positivo. Entonces, media vuelta es 180, un poquito más de 180, 250. Ahí está el ángulo. El penúltimo ángulo, ¿en qué sentido está girando, jóvenes? Horario. 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 Entonces, si es horario, es negativo, profesor. Ya me has enseñado tú, profesor, ya sé, ya eso. Entonces, si está llegando casi a media vuelta, sería menos de 180, pero más de 90, porque está pasando acá el eje de coordenadas y en negativo, ¿verdad? Entonces sería menos 150. Y el último es en sentido antihorario, por lo tanto es positivo y es mayor que 90, pero menor que 180, ¿verdad? Entonces aquí tenemos acá el segmento y el ángulo sería 120 positivo. ¿Quedó claro esta parte, esta definición, jóvenes? Si quedó claro, por favor, por el chat escribe una carita feliz, contenta. Si hay algo que no has entendido, también pregunta, por favor. A ver. Correcto. Muy bien, muy bien. Exactamente, mi estimada Huatuco. Ya, muy bien. Ya. Continuamos, chicos. Bien, observaciones. Ya. La primera observación dice, los ángulos trigonométricos no son limitados a diferencia de la geometría. En la geometría, el máximo ángulo posible es una vuelta. ¿Cuánto es? 360 grados. ¿Sí? Es el máximo ángulo posible. Ya, perdonen acá. Ya. Pero en trigonometría no, ¿verdad? Puede haber
ángulos de mayor valor, de 400, de 500, de 600, de 1000. ¿Y cómo se logra eso? Vamos a partir acá del rayo OA y va a empezar a girar este rayo en sentido antihorario. Si empieza a girar, escúchame por favor, empieza a girar acá, empieza a girar, ahí están, vamos a colocar, vamos a hacer el repaso, empieza a girar ahí y llega a hacer una vuelta, ¿verdad? Cuando llega una vuelta, ¿cuánto vale el ángulo, chicos? ¿300? 360 grados. 160. Ya. Luego sigue girando, sigue girando, sigue girando y llega a tener otra vuelta. ¿Cuánto vale este ángulo? 720. 720. 720, ¿verdad? O sea, estoy sumando otro 360. Si yo sigo avanzando por esta trayectoria, sigo, y llego a hacer una vuelta más, ¿cuánto sería, chicos? 1080 grados. 1080 grados. Y así hasta el infinito positivo. ¿Por qué, profesor, positivo? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Antihorario. Antihorario. Entonces, por eso se dice que el ángulo trigonométrico va hasta el infinito positivo. Ahora, ¿qué pasa con lo contrario? Si va en sentido horario, si va en sentido horario, llega a una vuelta, vamos a suponer que llega a una vuelta, ¿y cuánto valdría para la primera vuelta este ángulo? Menos 360 grados. Menos 360 grados, ¿verdad? Porque es sentido horario. Y continuamos, llegamos a la segunda vuelta. ¿Cuánto valdría este ángulo? Menos 700. Menos 720. Menos 720, ¿verdad? No, 780 le estaba poniendo, ya me estoy equivocando, ya me estoy emocionando acá. Ya, vamos a colocar menos 720. Y luego, para una tercera vuelta, ¿cuánto valdría? Menos 1080 grados. Claro, entonces, se dice que el ángulo trigonométrico va a ser mayor que menos infinito y menor que más infinito, positivo. Esa es la regla. O sea, quiere decir que el ángulo trigonométrico puede valer cualquier valor. Incluso pueden ser decimales. ¿Ya? En cambio, el ángulo geométrico no. Solamente puede valer desde cero. Vamos a suponer que θ es el ángulo geométrico. Va a valer desde cero hasta ¿qué valor? 360. Nada más. ¿Ya? Ahí está, correcto. Listo. Segunda observación. La observación más importante dice, para poder operar ángulos trigonométricos debemos estar en un mismo sentido común. Vale decir, todos los ángulos en sentido antihorario o en sentido horario. Entonces, por convención, jóvenes, lo que vamos a hacer es llevar todos los ángulos al sentido antihorario. ¿Por qué? Porque el sentido antihorario es positivo. Entonces, para sumar ángulos o para operar ángulos, todos los ángulos tienen que tener el mismo sentido. Y vamos a llevarlo al sentido antihorario. Por ejemplo, acá tenemos un ángulo de 90 grados, θ. ¿Cuánto valdría, chicos? Díganme, según el gráfico. 90. 90. 90. Más 90, ¿verdad? O simplemente 90. ¿Por qué? Porque el sentido de giro es antihorario. Si le cambiamos el sentido de giro, se vuelve horario, sería menos θ. ¿Y cuánto valdría esto? Menos 90. Menos 90. Menos 90. Menos 90. Correcto, ahí está. Vamos a empezar, jóvenes, con los ejercicios. A ver, ejercicio número 1. Les doy un minuto para que hallen X del gráfico en función de 180, de θ y de beta. A ver, vamos, chicos.
ver, vamos chicos. ¿Cuánto vale X, por favor? 180 más teta más beta. A ver, X dice vale 180 más teta menos beta, ¿verdad? Así me dijo. ¿Qué dice el Más resto? beta. Más beta. Así. Menos beta, profesor. Menos beta, dice. ¿Está bien? ¿Qué dice el resto? A ver, ¿sale así? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. sí. A ver, vamos a ver ya. Para sumar estos ángulos, jóvenes, para poder trabajar, lo que tenemos que hacer es llevarlo a homogeneizar el sentido de giro de todos los tres ángulos. X está en sentido antihorario, beta también en sentido antihorario, pero teta está en sentido horario. Entonces, ¿qué hacemos? Le cambiamos el sentido a sentido antihorario. Recuerda que todos los ángulos tienen que estar por convención en sentido antihorario. Entonces, ya no sería más beta. ¿Cómo se llamaría este ángulo, chicos? Perdón, menos. Menos teta, ¿verdad? Menos. Claro que sí, menos teta. Ahora, ¿qué tenemos que hacer ahora? Sumar los ángulos y ese valor, ¿cuánto saldría? Vamos a sumar X más este ángulo que está por acá en sentido antihorario, que sería menos teta, más el ángulo que está por acá, beta. Y esta suma, ¿cuánto me tiene que salir, jóvenes, por favor? 180. 180, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este ángulo, la suma de este ángulo llano es 180. Desarrollando esta suma sería X más por menos teta más beta igual a 180. Desarrollando y despejando X. X va a ser igual a 180 menos teta que está en el primer miembro pasa al segundo miembro con más teta y más beta pasa al segundo miembro con menos beta. Y esto sería mi respuesta, ¿verdad? Ahí está. Esto sería mi respuesta a esta pregunta número 1. A ver, ¿quedó claro esta pregunta número 1, jóvenes? Sí, profesor. Correcto, correcto. Problema número 2. Dice, ante el gráfico se cumple. ¿Qué tenemos que hallar? Una relación de alfa, beta y 180. ¿Cuál es la respuesta, jóvenes? Entonces, este estaba bien. Beta menos alfa es igual a 180. Menos alfa igual a 180. Beta menos igual a 180. Beta menos alfa es igual a 180. Beta menos alfa es igual a 180. Beta menos alfa igual a 180, dice. A ver, vamos a ver. Ya, acá hay dos opciones. Vamos a ver. Miren, para sumar dos ángulos tienen que estar en sentido antihorario. Recuerda, siempre todos los ángulos tienes que llevarlo a sentido antihorario. Esa es la regla general, ¿ya? Por convención para que sea más fácil. Aquí tú observarás que alfa está en sentido horario, entonces hay que cambiarlo a sentido antihorario. Siempre cámbiale, ya sin miedo, sin con confianza, cámbiale. Tú le cambias el sentido, entonces ya no es alfa, sino ¿cómo se llamaría este ángulo, chicos? Menos alfa. Menos alfa. Correcto, menos alfa, claro que sí, muy bien, alumna Casas, correcto, te felicito. Luego hay que sumarle el ángulo, sería beta, esto vamos a sumar beta, no hay ningún problema porque está en sentido antihorario, más el ángulo que le sigue que es menos alfa, y toda esta suma tiene que ser igual al ángulo llano, 180 grados. Ahora acá, más por menos, ¿cuánto es, chicos? Más por menos. Menos, ¿verdad? Menos alfa Menos. igual a 180. Y ahora el problema acá me pide hallar lo que se cumple. Bueno, acá se cumple que beta menos alfa igual a 180. No me pide hallar ninguna relación específica ni despejar ninguna variable, simplemente hallar la relación. Y esta es la relación. Beta menos alfa va a valer 180. Ese es el problema, ¿ya? Pasamos al siguiente problema, problema número 3, perdón, ejemplo número 3, porque la siguiente clase vamos a hacer resolución de la práctica ya. Dice, hallar X en función de alfa, beta y teta. A ver, hallar X en función de alfa, beta y teta. ¿Cuánto vale X, por favor? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me puede decir? A ver. Menos X. Te pide hallar X.
Alfa menos X es beta igual menos a... alfa es igual a X. X es igual a beta menos teta menos alfa. Beta menos teta más alfa. ¿Así? Menos teta menos alfa. Menos alfa. Ya, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, para resolver este problema hay dos formas, ¿ya? Lo vamos a hacer la primera forma, la más fácil, la que hemos aprendido. Aquí, si tú te fijas, X está en sentido horario, pero como hemos dicho, hay que cambiarlo a qué sentido? Antihorario, no te olvides. Entonces, a X le cambiamos en sentido antihorario. Entonces ya no se va a llamar X, sino ¿cómo se va a llamar, chicos? Este valor de este ángulo, menos X. ¿Por qué? Porque le hemos cambiado el sentido. Entonces, ¿quién más está en sentido horario? Alfa está en sentido antihorario, teta antihorario, beta está en sentido horario, entonces le cambiamos también beta. Beta le cambiamos, a beta hay que cambiarle, ahí está. Y ya no será beta, sino ¿cómo se llamará este ángulo, chicos, por favor? Menos beta. Entonces, ahora Menos sí, beta. sumamos, entonces igualamos, ¿no? Sería menos X igual a ¿cuánto sería, chicos? A la suma de estos tres ángulos pequeños interiores. ¿Cuáles son? Este es alfa, profesor, más menos beta, más por menos, ¿verdad? Más menos beta y luego más teta. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Claro que sí, ahí está la relación. Pero, jóvenes, ¿cómo el problema a mí me pide hallar X? Entonces, para hallar X, a todo lo multiplico por ¿cuánto, chicos? ¿Por cuánto? ¿Quién me dice? Por menos uno. Por menos 1, claro que sí. Si a todo lo multiplico por menos 1, entonces todos los términos cambian de signo. Si aquí era menos X, aquí se vuelve X. Si aquí era más alfa, aquí se vuelve menos alfa. Si aquí era menos beta, cambia de signo, sería más beta. Si aquí era más teta, se vuelve menos teta. O sea, todo lo opuesto, nada más, ¿verdad? Y esto sería mi respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Esto sería mi respuesta. Ahí está. Eso sería mi respuesta y he hallado X. Claro que sí. Ahí está, he hallado X. ¿Correcto? Vamos a hacer la segunda forma. ¿Cómo se resuelve el segundo método? ¿Ya? Y este es un poco más cortito, pero no se vayan a confundir, presten atención nada más. Vamos a hacer la forma número 2 o el método número 2. Ya, forma número 2. Forma número 2. Ahí está. Forma número 2. Vamos a hacer la forma número 2. Para hacer la forma número 2, vamos a seguir el sentido de X. ¿Cuál es el sentido de X? Es horario. Si es horario, entonces va a quedar así tal cual, ¿ya? Así tal cual. Y vamos a llevar todos estos ángulos interiores al mismo sentido de X. En este caso, ¿qué ángulos hay que llevarlo al sentido de X? Beta sí ya está en el mismo sentido que X. ¿Qué me faltaría? Alfa y teta. Entonces, alfa le cambio de sentido. Fíjate, está en sentido antihorario, le cambio al sentido horario. Y ya no se va a llamar alfa, sino ¿cómo se llamaría este ángulo, chicos? Menos alfa. Menos alfa. Menos alfa. Lo mismo pasa aquí. Si acá era teta, le cambio de signo al mismo sentido que X. Al mismo sentido que X le voy a cambiar. A ver. Le voy a cambiar ahí. Y ya no se va a llamar teta, sino menos teta. Entonces ahí está. Ahora, entonces, igual, ahora sí. El valor de X, sí, que está en sentido horario, ojo, va a ser la suma de estos tres. ¿Cuáles serían? Menos teta más beta menos alfa, ¿verdad? Todos los ángulos que van en sentido horario. Y ya está listo. Te pregunto, ¿es lo mismo o no con la pregunta de la forma número 1? A ver, ¿sale lo mismo? Sí. Sí, sale lo mismo, ¿verdad? Sí. Puedes seguir cualquiera de las dos formas, cualquiera de los dos métodos, ¿ya? Pero yo te recomiendo la forma número 1, el llevar todos a un mismo sentido, al sentido antihorario, ¿ya? Para que no te confundas, ¿ya? Entonces, de preferencia la forma número 1. Problema número 4 dice hallar X. En esta expresión, acá tenemos un ángulo de 90 grados y me piden hallar X. A ver, ¿cuánto sale X, jóvenes señoritas?
Sale 10. Ya, 10 dice sale por ahí. ¿Quién me dijo 10? Portillo. Portillo dice que sale 10. A ver, vamos a ver si es cierto. A ver, Cielito dice que sale 10. A ver, vamos a trabajar, ¿ya? Vamos a desarrollar. A ver, el resto, ¿cuánto le sale? A Portillo le sale 10. a Cielo. También 10, profesor. 10, teacher. 10. Y a Jennifer dice 10 también. 10, profesor. 10. 10 dice también a Cárdenas. Ya, 10. ya, muy bien. Casas también dice 10. Correcto. A ver, vamos a ver, ¿ya? Recuerda que todos los ángulos tienen que estar en sentido antihorario. 3x más 30 está en sentido antihorario. Sí, profesor. Este 90 podemos colocarlo en sentido antihorario. No hay ningún problema, lo colocamos. Al final va a ser positivo, pues, ¿no? Y el problema sería 30 menos 6x. Está en sentido horario. Entonces le hay que cambiar a qué sentido antihorario. Hay que cambiarle al sentido antihorario. Muchachos, si yo le cambio el sentido, ¿cómo sería este ángulo? ¿Cómo se llamaría este ángulo? Menos 30 menos 6x, ¿verdad? Sería lo opuesto, lo contrario de este ángulo inicial. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí sumemos. Entonces, ¿cómo sería la suma? Entonces, profesor, sería 3x más 30 más el siguiente ángulo que vale 90 grados más menos, más por menos, menos, ¿verdad? 30 menos 6x. Ahí está. Toda esta suma, ¿cuánto me tiene que valer, jóvenes? 180. 180. Bien, desarrollando esta expresión, acá sería 30, 30 más 90, 120. Cuando hay un signo negativo delante del paréntesis, le cambia o le invierte el signo a cada uno de los términos. Aquí sería menos 30 y aquí sería más 6x, igual a 180. Luego, jóvenes, desarrollamos esta suma. A ver, más 30 con menos 30 se van, 120 pasa a restar, sería 180 menos 120 sería 60. El 6 que está multiplicando pasa a dividir, x ¿cuánto vale? Más 10, ¿verdad? Esto sería la respuesta. La respuesta es x vale ¿cuánto? Más 10. Ahí está.